¿Alguna vez han estado en un lugar peligroso sin que ustedes sepan que es peligroso? Have you ever been in a place, a dangerous place, without even realizing it? Gracias, Mike. Thank you, Mike. Gracias, Mike. Cuando mi esposa y yo nos movimos a la Ciudad de México, When my wife and I arrived to Mexico City, estábamos en el Instituto Bíblico. we were in Bible college. Nos daban el sábado por la tarde de descanso. We had a Saturday afternoon Teníamos que free. limpiar toda la escuela durante la mañana, We had to clean the whole school in the morning, los apartamentos, the apartments, y luego nos daban 25 pesotes and then they gave us 25 pesos para ir a pasear to go and have fun y comprar comida para ese día. and to buy food for that day. Lo primero que mi esposa y yo hicimos en la Ciudad de The México first thing that my wife and I did when we got to the es city, ir a un lugar que se llama Tepito. we went to this place called Tepito. ¿Alguien ha escuchado de Tepito? Has anyone heard of Tepito? Es como Irak, pero en México. It's like Iraq, but in Mexico. Es un lugar peligroso, Very dangerous place, pero muy famoso but también. very famous. Venden muchas cosas They sell a lot of baratas, things, cheap things, de buena marca. good, quality. Bueno, no son de buena marca, son copiadas. Well, they're not really good brands. They're actually copied brands, or Pero counterfeit brands, tienen buena marca. but they're good. Y mi esposa y yo fuimos ahí And my wife and I went con mi hija de 1 año, Abril, with my daughter that was 1 year old, y nos la pasamos toda la tarde en Tepito. and we were in the whole afternoon in Tepito. Nos metimos por todas las callecitas y los callejones de Tepito. We went through all the places, all the streets in Tepito. Comimos en un mercadito que estaba por ahí. We ate in a little market that was there. Cuando salimos de comer, When we left from eating, habían unos hombres y unas mujeres jugando un juego. there was some guys and girls playing a game. Y yo me acerqué porque me llamó mucho la atención. And I got close because it caught my Es un attention. juego que se llama ¿Dónde quedó la bolita? And it's a game called Where Did the Ball Go? Es un juego, It's a game. pero de hecho lo único que hacen es atraparte para robarte. And what they're actually doing is just trying to steal your money. Y yo me quedé ahí un buen rato mirando And I was there for a long time con mi esposa y con mi hija. with my daughter and my wife. Salimos de Tepito en la noche, We left Tepito at night. agarramos el metro We got the y metro. nos fuimos a la escuela de regreso. And then we went back to the school. Y al otro día cuando le platiqué a uno de mis compañeros dónde then- habíamos estado, And then when I talked to one of my classmates or one of my people mi there, amigo David, que es de la Ciudad de México, one of my friends that was from the city of su Mexico, nombre es David his name is Huerta, David Huerta, Huerta. me dijo, ¿qué andabas haciendo He told allí? me, what were you doing Me there? dijo, ese es el peor lugar donde te pudiste haber metido. That was the worst place you can Me possibly dijo, en go. ese lugar matan a la gente. There they kill people Y ya no salen de ahí. and they never get out. Y nadie se preocupa si no salen. And no one cares if you get out. Te pueden robar, They can rob you. pueden raptar a tu hija, They can capture or what is it? kidnap. Kidnap. I almost had it. Dijo, ese es el lugar más peligroso en toda la Ciudad de México. That is the most dangerous place in Mexico. Y yo no sabía. And I didn't know. Y la pasé re bien. And I had the greatest time ever. ¿Cuántos asesinos en serie me ha de haber encontrado How ese many día? assassins or murderers did I come across? ¿Cuántos ladrones saludé ese día? How many robbers did I come across and Ese said hi día to? los ángeles del Señor anduvieron más ocupados que nunca. The angels of the Lord were so busy that day. Estaban por un lado y por otro They were on protegiéndonos. one side and another side protecting us. Pero yo no sabía. But I didn't know. Y les cuento esto porque esta es una parábola de la vida cristiana. And I tell you this because it's a perfect analogy of the Christian life. La vida cristiana es como esto. The Christian life is like that. Es como andar en Tepito. It's like to be in that place to Y a veces no nos damos cuenta dónde and andamos. we don't even know where we are. Ni siquiera nos damos cuenta cómo Dios nos está protegiendo. We don't even know how God is protecting us. No nos damos cuenta que estamos en un campo de batalla. We don't realize that we're in a battlefield. Por lo general vivimos nuestras vidas como si nos encontráramos en la playa. We act as if our life we're living on the beach. Pero realmente estamos en una lucha épica entre el bien y el mal. But in reality, we are in this constant battle between good and evil. Ahora, con esto no quiero decir que debemos vivir en una constante paranoia espiritual. Now, I'm not trying to say that you should live in this paranoia of spiritual paranoia. You're right, exactamente. Pero más bien debemos mantener nuestras vidas alertas a la lucha en que nos encontramos. But instead, we should have a life that is alert to these things that are around us. Un aspecto crítico de la identidad del cristiano A critical aspect of the Christian identity es reconocer que está en una constante lucha contra los poderes,
que se oponen al evangelio is that they are recognizing that they are in constant struggle against the powers that oppose the gospel y su propio crecimiento and their own growth y su participación con Dios. and their participation in the mission of God. Si echamos una mirada incluso rápida al año que acaba de pasar, If we take a quick glance of the year that just passed, podemos discernir las diferentes batallas en las que nos we encontramos. can discern the different battles that we went through in the new year or the old ¿Cuántos year. tuvieron pruebas este año? How many had trials last year? A ver, manos, nomás Hands dos. up. Only 2 people? Oh, okay. ¿Cuántos estuvieron al borde del fracaso este año How pasado? many ¿Qué pasó? people were on the border of failures? ¿Cuántos quisieron cuitear su trabajo, abandonar su trabajo? How many people wanted to quit their job? ¿Cuántos quisieron dejar el ministerio que Dios les ha dado? How many people wanted to quit the ministry that God gave you? ¿Cuántos matrimonios estuvieron a punto del divorcio? How many marriages were at the point of divorce? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el hospital a punto de la muerte? How many of you were at the hospital at the point of death? ¿Cuántas veces le volviste a pedir perdón a Dios por los mismos pecados? How many times have you said sorry to God for the same sin over and over again? Solo tenemos que poner un poquito de atención We just have to give a little para glance darnos cuenta que estamos en un campo de batalla. to realize that we are in a battlefield. A veces somos persuadidos a abandonar el camino. We are sometimes persuaded to lose the way. Pero en medio de todas estas cosas, But in the middle of all of these nuestra fe things, también está creciendo. our faith is also growing. Si ponemos un poco de atención, If we pay a little attention, muy pronto nos damos cuenta que nuestra vida, nuestras familias y nuestra iglesia están en una lucha entre el bien y el mal. really quickly we recognize that our families, our life, and our church is in this struggle, this battlefield. ¿Y quiénes somos nosotros para luchar contra estas cosas? And who are we to fight against these things? ¿Qué nos asegura que saldremos victoriosos? Who would tell us that we would come out of this victorious? ¿Quién nos dice que saldremos vivos de en medio de la prueba? Who will say that we'll come out alive during this trial? ¿Qué tal si estamos como turistas en Tepito It's like if we were in tourists in Tepito y no sabemos el peligro en el que nos encontramos? and we don't know the danger that we're in? Vamos a ver el último pasaje de la carta a los Efesios, We're going to look at the last chapter in the book of capítulo Ephesians. 6, versículos 10 al 20. Ephesians chapter 6, verse 10 to 20. Miren cómo inicia esta porción. Look at how this portion starts Por out. lo demás, hermanos míos, Finally, be strong. fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. A ver, repitan conmigo. Por lo Repeat with demás, hermanos míos, Finally, my brethren, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. be strong in the Lord and in his mighty power. Una vez más, por lo One demás, more time. hermanos míos, Finally, my brethren, fortaleceos en el Señor be strong in y the en el Lord poder de su fuerza. and in his mighty En el power. poder de su fuerza. And his power. Hay mighty dos power. cosas que quiero recordar hoy. There's 2 things I want to remind La you primera de ellas es despertarnos a la realidad de que estamos en una lucha espiritual. today. To wake us up in this reality that we are in a battlefield. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Have you recognized this? ¿Ya miraron el año pasado? Have you looked at last ¿Ya year? miraron el resto de su vida? Have you looked at your rest of your life? El año que viene no va a ser distinto. Then this new year is not going to be Estamos en una different. lucha espiritual. We are in a spiritual battle. Pero la segunda cosa que hay que But reconocer the second thing that we es que need el to Señor recognize está de nuestro lado. that the Lord is on our side. El Señor está de nuestro The lado Lord is on our y side. nunca nos va a abandonar. And he will never abandon Por lo us. demás, hermanos míos, Finally, my brethren, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. be strong in the Lord and in his mighty power. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Put on the full armor of God so that he can take your stand against the devil's schemes. Porque no tenéis lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores espirituales de las tinieblas en las regiones celestes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of the evil in the heavenly realms. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Therefore, put on the full armor of God so that in the day evil comes, Y habiendo acabado todo, estad firmes. you may be able to stand your ground, and after Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Sobre todo, tomad el escudo de la fe y con el
con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. In addition to all of this, take up the shield of faith, which you can extinguish all flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. The word of the Lord. Peace be with you. Thanks be to Thanks God. be to God. There you go. Es probable que Pablo haya estado observando a un soldado romano mientras escribía esto. It is likely that Paul, during writing this, he was looking at a Roman soldier. Es probable que estaba encadenado a un soldado romano mientras escribía esto. It's most likely that he was chained up to a Roman soldier. Esta es una de las metáforas más emblemáticas de la vida cristiana. This is one of the most, what is that word? Emblematic? Emblematic. Emblematic of the Metaphors. metaphors There of the you Christian go. life. Somos soldados de Cristo. We are soldiers of Christ. Estamos en una batalla, We are on a battlefield. no contra la suegra, Not against your mother-in-law, no contra los vecinos, not against your neighbors, sino contra las mismas huestes de Satanás. but against the dark, evil powers of the Ese es el principalities mensaje que of the Pablo devil. quiere dejarle al pueblo en Éfeso. That's what Paul wants to leave the church in Ephesus. Estén alertas, Be alert. estén firmes, Be firm. Fortalezcanse en el Señor. Be strong in the Hay Lord. una lucha There's a battle entre el bien y el mal. against good Ustedes and bad. están en medio de esta You're lucha. in the middle of it. Ustedes son participantes. You are Ustedes son participants. soldados. You are soldiers. Cristo está con ustedes. God, Christ is with you. Ese es el mensaje de esta porción. That is the message in this portion. A veces los cuentos más sencillos son los que tienen las lecciones más grandes, ¿no? Sometimes the simplest stories contain the greatest treasures. ¿Cuántos conocen el cuento de los tres cochinitos? Who knows the three pigs and what is it? The three pigs, right? The Three Little Three Piggies. little piggies. No los que se fueron al market, no, esos no. Los otros cochinitos. The other little three piggies. Los que les dijo la mamá que el lobo se los quería comer, ¿se acuerdan? The one that the mom told them that the ¿Qué hizo el wolf was primero gonna de eat 'em. ellos? What was the first one? What did the first one do? El primer cochinito hizo su casa de paja. The first pig made it of straw, right? Sí, y vino el lobo And then the wolf came y la sopló. and it blew the house down. Una versión dice que se tragó al cochinito. One version says that he ate the pig. Otra versión dice que el cochinito corrió a la casa de su segundo hermano, Another version said that the pig went to the second brother's house. que había hecho una casa de madera, That he made a house of wood. pero tampoco estaba preparado para la batalla. But he was not prepared for the Y cuando battle. vino el lobo, And when the wolf came, le voló la casa. he blew the house down. Una versión dice que se comió al segundo cochinito. One of the versions say that the wolf ate the pig, the second pig. Otra versión dice que se fue corriendo a la casa de su hermano, And then the other version says that the pig ran to the third house. quien se había preparado para la lucha That has prepared for the y battle. había hecho una casa de ladrillo. And he made a house of brick. Y cuando el lobo llegó y sopló, And y when- sopló, y sopló, And when the wolf huffed and puffed, could not blow the house down. se subió a la chimenea el lobo He he got on the chimney para meterse a la casa. to get into the house. Y el cochinito le había preparado una olla en la chimenea. And the pig readied a pot, a boiling pot. Una versión dice que el lobo cayó en la olla y el cochinito se lo tragó. One version says that the wolf came down and the pig ate it. Otra versión dice que el lobo cayó en la olla y salió corriendo y se escapó. And another version says that the wolf came down, got in it, and then left running. Como quiera que sea, los tres cochinitos nos dejan una lección espiritual muy grande. Whatever it is, the three little pigs leave us a great spiritual lesson. Hay que estar preparados para cuando venga el lobo. We need to be ready when the wolf comes. Hay que estar preparados en nuestra vida espiritual. We need to be ready in our spiritual Muchos life. cristianos caen en estas diferentes categorías. Many different Christians fall in one of these categories. Algunos ignoran que hay una guerra espiritual. The first ignore that there's a spiritual battle going ¿Qué on. le sucede a una persona que ignora que está en peligro? What happens to a person that ignores that they are in danger? Puede ser, yo me relajo, dice aquel, ¿verdad? One says, "Yeah, I'm gonna be relaxed. No pasa nada. Nothing happens. Nothing will happen. ¿Y para qué orar tanto? Why am I gonna pray? ¿Para qué ir a la Why iglesia? am I gonna go to church? ¿Para qué buscar una vida de santidad? Why am I gonna look for a life of holiness? Total, no pasa nada. Nothing will happen." Y caemos en la pereza espiritual, And then we get into this en el laziness consumismo, and consumerism en el egoísmo, and ego, en todos los ismos que existen. all the isms that exist.
ignoramos que hay una guerra The espiritual. first is that we ignore that there's a spiritual battle. Hay otros cristianos There's other que Christians creen que hay una guerra espiritual, that there is a spiritual pero se han battle, equivocado con la guerra espiritual. but they've mistaken what the battle is with. Piensan que se trata de las personas que los rodean. They think it's the people Hay around que them. pelear contra los homosexuales. We need to fight against the Hay que pelear homosexuals. contra los que no creen igual que nosotros. We have to fight against those that don't Hay que believe the pelear same contra thing. los musulmanes. We have to fight against Hay que Muslims. pelear contra los demócratas We have to fight against Democrats o los republicanos or the Republicans o para que no nos quiten la Navidad. or for Para que no nos quiten la Navidad. so that they don't take Christmas away from Yes. us, O por la sexualidad. or for sexuality. Estas cosas son importantes, Those things are important, pero esas no son la guerra espiritual del cristiano. but that's not the heart of the spiritual battle of the Christian. Y un cristiano que se involucra mucho en estas guerras culturales And the Christians that fight in these cultural wars, está peleando una guerra que nunca va a poder they're ganar. fighting a war that they will never win, Porque no es una guerra donde el Señor está involucrado. because God is not in those battles. Es una guerra de cultura. It's a culture war. Entonces hay unos que ignoran, There's ones that ignore, hay otros que se equivocan ones that are y hay mistaken, otros que saben que hay una lucha, and those that know that there is a pero battle, nunca se preparan but they never are ready, o no están dispuestos a or prepararse they're para la not, lucha. or they're not willing to get ready for this Como dice el battle. apóstol Pablo, no se pone la armadura de Dios. Like Paul says, they don't put the armor of God. ¿Qué sucede entonces cuando ignoramos que nos encontramos en una guerra espiritual? Then what happens when we ignore that there's a battle going on? ¿Qué pasa si en lugar de pelear la buena batalla, estamos peleando otras batallas? What if instead of fighting the spiritual battle, we're fighting other battles? ¿Qué tal si estamos luchando por los asuntos equivocados? What if we're battling for the wrong ¿O estamos things? peleando con personas? Or we're fighting with ¿O people? por cosas que no tienen valor en la eternidad? Or for things that don't have significance in eternity? ¿Qué pasa si conocemos la realidad de la lucha espiritual, pero fallamos en prepararnos? What if we know that there's a battle, but we don't ready ourselves for this battle? Son preguntas importantes que tenemos que hacernos. These are important questions that we need to ask. Sin embargo, hay un asunto que me preocupa todavía más que esto. And there's one situation or circumstance that really worries me out of all of them. Aun si logramos captar la realidad de la lucha espiritual, Even if we're able to capture the reality of this battle, ¿quién de nosotros es capaz de luchar which one of us en is contra de estas cosas? capable to fight these things? ¿Quién es capaz de batallar en contra de los principados y las potestades? Who is able to battle these dark forces, these evil principalities? ¿Quién de nosotros se atrevería siquiera a desafiar los poderes del mundo? Ya no digamos los poderes de Satanás. How are we even able to go against these things, the devil's schemes? How in the world are we going to go against En el those? himno que Martín Lutero escribe, que es el himno Castillo Fuerte, A Mighty Fortress is Our God. Yes. Dice, con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver su astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Martin Luther, he wrote a poem saying, with fury and eagerness, Satan harass us. By weapons, it reveals cunning and great power. There is none like him on earth. Esta es la lucha a la que usted y yo nos enfrentamos. This is what we're up against. Ya sea que estamos conscientes de ella o no, Whether we are aware of it or ya not, sea que nos preparamos o no, whether we prepare or not, ya sea que nos importe o no, whether we care or not, es imposible hacerle frente a un enemigo tan poderoso como el enemigo de nuestras it is almas. impossible on our own to face such a powerful enemy as the enemy of our soul. Si no nos está seduciendo, nos está persiguiendo. If he's not seducing us, he's persecuting us. Si no nos está intimidando, nos está engañando. If he's not intimidating us, he is deceiving us. Si no está escondido, está saltando sobre If nosotros. he's not crouching, he's jumping on us. Si no está mintiendo, nos está dando medias verdades. If he's not lying, he's giving us half truths. Un hermoso libro de la herencia cristiana que tenemos. One of the great stories of this herencias. Heritage. Heritage. Thank you. El progreso del peregrino. ¿Alguien ha leído el progreso del peregrino? Has anyone read that A ver, story? manos. The Pilgrim's Progress. Juan Bunyan le llamamos en español. En inglés se dice John Bunyan. John Bunyan. Algo así más o menos.
Si no han leído El progreso del peregrino, léanlo. If you've never read this story, read it. Es un clásico de la literatura cristiana. It's a classic Christian literature. Es el segundo libro más traducido después de la Biblia, creo, o más vendido. It's the second most translated book apart from the Bible. Es that is una first. alegoría de la vida cristiana. It's a beautiful allegory of the Christian life. El personaje principal The main character, se llama Cristiano. his name is Christian, Y Cristiano va en el camino a la ciudad eterna. and he's going into the city called Y Eterna, va pasando por muchas pruebas. and he's going through a lot of Y va trials, encontrando a muchas personas. and he's finding all of these people. Y cuando está saliendo de una ciudad que se llama la ciudad de la humillación, And when he leaves the city that's called se humiliation, encuentra con un enemigo muy poderoso, he finds this enemy that's very con powerful. el monstruo Apolión. This monster, Apollonius? Apolión. Apollon. No Napoleon, but. Napoleon, not A ver, Napoleon. ¿alguien sabe el nombre en inglés de Apolión? Apollyon? It's Apollyon, right? Lo que sea. Dice Cristiano que era un monstruo horrible. And the Christian said that this monster was ugly. Estaba vestido de escamas como pescado. He was dressed in fish scales. Se sentía orgulloso de estar tan horrible. He was proud that he looked so ugly. Tenía alas como dragón. He had wings like a dragon. Tenía pies de oro. He had gold Su legs. boca era como la boca de un león. And his mouth was a mouth like a lion. Cuando se acercó a Cristiano lo miró con desprecio y le preguntó, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Then Christian came up to him and said, "Where are you going? Where do you come from?" Cristiano le dijo, voy a Sión y vengo de la ciudad de destrucción, que es un lugar malo. And then he responded that he's going to this place of destruction, which is a bad place. He's I think. coming from. He's coming from a place. And he's going to Zion. and he's going to Zion. Y dijo, el Apolión dijo, todo este territorio es mío. And this monster said, "This territory is mine. Yo soy el príncipe y el Dios de este I am the territorio. prince and the god of this territory." Por lo tanto, tú eres uno de mis esclavos. And he's told him, "You are one of my slaves. Y has huido de tu rey. And I am." Can you say that one more time? Has huido de tu rey. And You- you've you left run- from your Yes. king. Y Cristiano le responde, And Christian responded, yo nací en tus dominios. Yo nací en tus dominios. I was was born born. in your dominion. Estaba a tu servicio. I was at your service. Tu paga es imposible vivir con ella It's impossible to live under them porque tu paga es la muerte. because it is death. Y Apolión le responde, And this figure responded, no hay príncipe dispuesto a perder a sus esclavos. There is no prince that is able or willing to give up their Y slaves. yo no voy a perderte a ti. And I'm not going to lose you. Y Cristiano le responde, pero yo me he entregado al Rey de Reyes. I've given my life to the King of Kings, Christian ¿Cómo said. podría volver a ser tuyo? How can I be yours? Y en ese momento Apolión, And in that moment, sin poder contener su rabia, Apollyon, without containing his anger, or le his- dijo, soy enemigo de ese príncipe. I am the enemy of that prince. Aborrezco su persona. I hate that person. Aborrezco sus leyes. I hate their laws. Aborrezco a su pueblo. I hate their people. Y he venido a deshacerme de ti. And I've come to get rid of you. Apolión le dijo Cristiano, And then a Christian said to Apollyon, cuidado con lo que haces porque estoy en el camino del rey. "Be careful what you do because I am in the path of the king." Y el monstruo ocupando todo lo ancho del camino, And the monster taking up the whole path. le dijo, no creas que te tengo miedo. Don't think that I'm scared of you. Prepárate para morir. Prepare to die. Prepárate para morir. Prepare to die, this monster said to Christian. Vivimos en una lucha espiritual. We live in a battlefield, a spiritual battle, En nuestra lucha contra los principados y las potestades, against this battle of good and evil. no tenemos oportunidad. We don't have an opportunity. No tenemos la capacidad. We don't have the capacity. Pero cuando venimos a nuestra lucha espiritual, But when we come to this spiritual battle, no venimos en nuestras propias fuerzas. we don't come in our own strength. Venimos fortalecidos, We come in strength, preparados prepared, y protegidos and protected por el Rey de Reyes y Señor de from the Señores. King of Kings and Lord of Lords. Nuestra participación en la batalla Our participation in the battle es estar preparados. is to be prepared. La victoria es del Señor. The victory is of the Lord. La victoria es del The Señor. victory is of the La Lord's. victoria es del The Señor. victory is of the Lord's. San Jerónimo decía,
Saint Jerome decía, vestirse de la armadura To be dressed in the armor es vestirse de Cristo, is to be dressed with Christ. porque Él es nuestra armadura. Because he is our Vestirse our de la armor. armadura To be dressed as es in the armor vestirse de Cristo, is to be dressed porque in Christ. Cristo es nuestra armadura. Because Christ is our armor. De hecho, en la lucha constante contra los poderes que se oponen al evangelio, In this fight that is constantly going against the gospel, en contra de nuestro crecimiento, against our en growth, contra de nuestra santidad, our holiness, Cristo nos fortalece no solo para luchar, sino para vencer. Christ gives us the opportunity, capacity to fight, but also win. Antes, en todas estas cosas, Before all somos these things, más que vencedores. We are more than victors, Victors, conquerors. conquerors. El Señor está de nuestro lado. God is on our side. El Señor nos ama. God loves us. El Señor cuidará de nosotros. God will take care of us. El otro día, The other day, después de mucho tiempo, tuve la oportunidad de ver a mi nieta. I had the opportunity to see my niece. Hacía mucho que no pasábamos unos momentos juntos. It was a long time since we've seen each other. Y cuando nos bajamos del carro me dijo, Grandpa, ponme sobre tus hombros. When we got out the car, she said, "Put me over your shoulders, Grandpa." La puse sobre mis hombros y cuando me levanté, And I put her over my shoulders, and when I got up, me dijo, mira, ahora soy más grande que todos. she said, "Look, I'm bigger than everyone. Estoy más alta que todos. I'm bigger than everyone. Estoy más fuerte que I'm todos. stronger than everyone." Y las luchas que tú y yo luchamos, And the fights that you and I fight, no las luchamos en nuestra propia fuerza. we don't do in our own strength. El Señor nos ha puesto sobre sus hombros. God has put us over our Y shoulders. una vez que estamos en los hombros de Cristo, And once we're on his shoulders, somos más fuertes que todos. we're stronger than Somos everyone. más altos que todos. We're taller than everyone. Somos más victoriosos que todos. We're more victorious than anyone else. El enemigo parece siempre estar ganando la batalla. The enemy always seems to be winning the battle. Ahí le puse una foto a mi hermano Gino en la mañana para que la descubriera. Una hermosa foto donde aparecen dos mujeres. There's going to be a picture up, a beautiful photo of A ver si la two podemos women. mirar. A ver si disciernen lo que es mientras me limpio las lágrimas. We can take a moment to see the picture. Maybe we can discern what it is. Dije mientras me limpio las lágrimas, Carlos. While I clean my No me puedo boogers. sonar la nariz, pero las Well, lágrimas sí. I thought you said boogers. While I clean my boogers. Ya vieron de qué se trata la foto. I hope you saw what the photo represents. En el jardín del Edén. The Garden of Eden. Dice, la serpiente morderá tu talón, It says the snake will bite your heel, pero tú le aplastarás la cabeza. but you will crush its head. El enemigo parece siempre estar mordiéndonos el talón. The enemy always seems to be getting our heel En el jardín, in the garden. en la torre nos engaña para llegar a ser como dioses. In the Tower of Babel, we tried to build this tower that we try to get to God. En Egipto nos mantiene como esclavos. In Egypt, we were slaves. En el desierto nos lleva a la rebeldía. The desert, it was rebellion. En la tierra próspera nos lleva a la flojera. In the promised land, there was laziness. En cada una de estas cosas, In every single one of these el things, enemigo pareciera estar ganando la the batalla. enemy seemed to be winning the battle. Pero cuando nos está mordiendo el talón, But when it's biting our heel, el Señor está aplastándole la cabeza. God is crushing the head. Cuando nos está elevando a que seamos como Dios, When we're going up to be like el God, Señor lo está esparciendo por toda la tierra. God is spreading them out all over the earth. Cuando el ejército llega hasta el Mar Rojo, When the army goes to the Red es Sea, porque el Señor está a punto de destruirlos. it's God that is going to destroy that Cuando army. toda la maldad se ha reunido al pie de la cruz, When all evil got to the foot of the cross, cuando la violencia, when violence, la opresión, oppression, la culpa, the guilt, la maldad, wickedness, los pecados or sin, se han juntado para matar al Hijo de Dios. they went to kill the Son of God. El Señor ha desnudado su brazo para matar con la muerte a la misma The muerte. Lord is stripping him to death, and with death itself, Ha destruido los principados y las potestades destroyed all of these para dark que evils tú and y yo podamos principalities, tener una victoria en Él. for you and I to have a victory in him. ¿Qué sentido de seguridad nos debe dar esto?
How much of a sense of security ¿Qué this should give sentido us, de identidad nos tiene que dar an esto? identity this should give us. No ignoramos los ataques del enemigo. We should not ignore the attacks of the enemy, Tampoco podemos ir únicamente en nuestras fuerzas. and we cannot go in our own No es strength. con espada ni con ejército, It's not with an army or with a sword, mas con el Espíritu del Señor. but the Spirit of the Lord. Cualquier lucha que vayas a enfrentar este año, Whatever fight we're going to face this year, tienes que estar convencido que Dios va delante de ti. you need to be convinced that God goes in front of you. Tienes que estar convencido que Dios prometió nunca abandonarte. You need to understand that He promised that He will never Tienes que abandon saber you. que su gracia es You suficiente, have to understand that His grace is sufficient, que su amor lo cubrirá todo, that His love will cover que su all, compañía va a estar contigo. that His presence will be with El you. Señor está de tu lado. God is on your El side. Señor no te va a abandonar. God will not No abandon importa cómo se vean las cosas. you. It does not matter how El things Señor look. está contigo. God is with you. El Señor te ama. God El loves Señor you. cuidará de ti. God will take care El of Señor you. te dará la victoria. The Lord will give you victory.